Bueno, esta es la segunda parte de las preguntas de repaso de gastro, que ahorita son patologías de estómago. Entonces, primero vamos a empezar con la dispepsia funcional. ¿Qué es la dispepsia funcional? Es un conjunto de síntomas que generalmente suele ser dolor o malestar del mesogastro y epigastro que no están relacionados con la enfermedad ácido péptica o cualquier otra causa orgánica que se presentan en los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la dispepsia funcional? Pues suele ser justo dolor y malestar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar dispepsia funcional? Pues alcoholismo, tabaquismo, café, dieta rica en grasas, uso de AINES, ansiedad, depresión y otros padecimientos psiquiátricos. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de dispepsia funcional? Generalmente el diagnóstico es clínico, además de que se tienen que cumplir los criterios de Roma 4 y excluir otras causas de dispepsia, además de laboratorios y pues endoscopía. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Roma 4? Necesitamos uno o más de los siguientes: que haya plenitud postprandial molesta, saciedad temprana molesta o dolor epigástrico molesto, ardor epigástrico molesto. Entonces, además tiene que haber ausencia de alguna enfermedad estructural descartado por endoscopia superior que explique los síntomas. Y ambos criterios deben cumplirse por al menos 3 meses y que los síntomas hayan aparecido 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de alarma en casos de dispepsia funcional? Sobre todo inicio, después de los 50 años, disfagia, anemia, hemorragia gastrointestinal, uso de AINES, historia familiar de cáncer gástrico, alteraciones en exploración física, accesos de tos con broncoaspiración nocturna o vómito persistente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la dispepsia funcional? Generalmente puede darse tratamiento farmacológico empírico con inhibidores de la bomba de protones, y si no responde en 12 semanas se puede dar esquema de erradicación contra Helicobacter pylori. Entonces, ahora pasamos a la enfermedad acidopéptica. ¿Qué es la enfermedad acidopéptica? Es un grupo de trastornos del tracto gastrointestinal proximal que afecta principalmente a la mucosa de la porción proximal del duodeno y la del estómago. Entonces, ¿cuáles son las características histológicas que describen un caso de gastritis aguda y cuándo se considera que una gastritis es crónica? Hay hallazgos histológicos de mucosa gástrica inflamada aguda, donde predominan los neutrófilos, y en la crónica hay un predominio mononuclear, o sea, de linfocitos. ¿Cuál es la principal causa de las úlceras gástricas y las duodenales? Generalmente la principal causa de cualquier tipo de úlcera va a ser la infección por Helicobacter pylori, que causa el 95% de las úlceras duodenales y del 70 al 80% de las úlceras gástricas. Entonces, ¿cuáles pueden ser otras causas de úlceras duodenales? Generalmente pueden ser hipersecreción de gastrina, hemotipo O, HLA-B5 o consumo de tabaco. ¿Y cuál es otra causa de úlceras gástricas? Aquí van a ser consumo crónico de AINES. Entonces, ¿cuál es el AINES con un riesgo relativo más bajo de hacer úlceras? Va a ser el ibuprofeno. ¿Y cuál es la edad de incidencia máxima de aparición de úlceras? A los 65 años. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas características de las úlceras duodenales? Va a ser un dolor epigástrico que aparece 1,5 a 3 horas después de los alimentos y es aliviada al momento de comer o con antiácidos. Entonces, un dolor que aparece horas después de comer y que se alivia con los alimentos suele ser de una úlcera duodenal. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una úlcera gástrica? Generalmente aquí es lo opuesto, es un dolor que aumenta con la ingesta de alimentos y puede causar obstrucción que lleva al vómito. Entonces, ¿cuál es la clasificación que se utiliza para evaluar el riesgo de sangrado de las úlceras pépticas por endoscopía? Aquí se utiliza la clasificación de Forest, que aquí hay que ver si la úlcera está en una hemorragia activa o ya está con su coágulo. Entonces, para la hemorragia activa está el grado 1A, que es un sangrado activo en chorro, que es 100% de probabilidad de sangrado recurrente. El 1B, que es un sangrado activo en capa, o sea que se va viendo como la sangre va saliendo en capa, que tiene una probabilidad de 10 a 27% de sangrado recurrente, y que haya sido una hemorragia reciente que sangró hace tiempo, pero ahorita ya no está sangrando. Sobre todo 2A es que esté el vaso visible con un 50% de probabilidad de sangrado recurrente, el 2B que es un coágulo adherido
a la úlcera, con un 30-35% de probabilidad de sangrado recurrente. 2C es una mancha plana pigmentada. Y 3 es una úlcera con base limpia. ¿Y cuál es el manejo inicial de las úlceras gástricas? Generalmente es determinación de la gravedad, ya sea que hay melena para hemorragia aguda, hipotensión con menos de 90 milímetros de mercurio, consumo de ANs o anticoagulantes. Y la endoscopía en uso temprano en pacientes mayores de 55 años o con datos de alarma. También se puede hacer una serie gastroduodenal si no se cuenta con la endoscopía y detección de urina, aliento o antígeno para Helicobacter pylori en heces, que son los estudios no invasivos. Entonces, ¿cómo se clasifican las úlceras gástricas según la clasificación de Johnson? Aquí son las tipo 1, se encuentran en el cuerpo gástrico, las tipo 2 se localizan en el cuerpo gástrico y se asocian a una úlcera duodenal activa o cicatrizada, y las 3 se localizan en el área prepilórica. Entonces, ¿cómo se caracterizan las úlceras gástricas? Se ven claramente delimitadas y son profundas, o sea que pueden llegar hasta la capa muscular del estómago. ¿Cómo se caracterizan las úlceras duodenales? Generalmente miden menos de 1 centímetro, suelen ser más pequeñas y tienen un área de necrosis eosinofílica sobre tejido de granulación con células inflamatorias y rodeadas de fibrosis. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad acidopéptica? Generalmente los IVPs son de primera línea, sí o sí, o sea, supresión ácida, antiácidos como hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, antagonistas de receptores H2 y protectores de la mucosa como sucralfato o bismuto. Entonces, ¿cuáles son los esquemas recomendados para la erradicación del Helicobacter pylori? El de primera línea van a ser los IVPs a dosis doble más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas más amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas y todos estos por 14 días. De segunda línea se pueden dar IVP a dosis dobles, o sea, 40 miligramos, más tinidazol, más tetraciclina, más bismuto, que este se puede dar en casos de alergias a las penicilinas. Y de tercera línea existe digamos que escalonado, entonces IVP más amoxicilina por 5 días y luego se continúan los IVPs más claritromicina y el tinidazol por otros 5 días. Y si hay alergia a la amoxicilina, se pueden dar tetraciclinas o metronidazol. ¿Cuáles son otras medidas para el tratamiento de la enfermedad acidopépticas? Generalmente se recomienda evitar comidas irritantes y bebidas alcohólicas. ¿Y qué significa que una úlcera sea refractaria? O sea, ¿qué se considera que una úlcera es refractaria? Es una úlcera duodenal que no haya cicatrizado en 8 semanas o una úlcera gástrica que no haya cicatrizado en 12 semanas. Entonces, si no cicatrizan, se consideran como úlceras refractarias. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones de la enfermedad acidopéptica? La más frecuente va a ser la hemorragia, perforación y obstrucción. Entonces, ¿cuándo se recomienda enviar a un paciente con enfermedad acidopéptica al segundo nivel? Cuando hay úlceras complicadas, sobre todo cualquiera de estas complicaciones, hemorragia, perforación u obstrucción. Entonces, ¿cuál es la úlcera que ocurre después de una quemadura grave? Sobre todo en más de 30% de la superficie corporal total o por electrofusión, se conocen como úlceras de Curling. ¿Y cuáles son las úlceras que ocurren en pacientes con un traumatismo craneoencefálico o estrés hospitalario? Se llama úlceras de Cushing. Entonces, ahora pasando al síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un síndrome causado por una hipersecreción de gastrina por tumores neuroendocrinos, también conocidos como gastrinomas. Entonces, porque pues, la gastrina se secreta por el estómago, entonces son tumores neuroendocrinos que se conocen como gastrinomas. Entonces, ¿cuáles son las características del síndrome de Zollinger-Ellison? Es causa enfermedad ulcerosa péptica refractaria. Entonces, cuando hay una úlcera refractaria, ya sea duodenal o gástrica, se tiene que sospechar de que pueda haber un gastrinoma secretanogastrino, o sea, un síndrome de Zollinger-Ellison. También esofagitis y diarrea secretora. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del síndrome de Zollinger-Ellison? La mayoría de los casos tienen un origen esporádico y se presenta alrededor de los 48 a los 55 años, y los hombres se ven más afectados que las mujeres. 20 al 30% de los casos tienen relación con el síndrome de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, o sea, 1,
con una presentación de edad en pacientes jóvenes de 32 a 35 años. Entonces, ¿cuál es la localización más común de los gastrinomas? Lo más común es que se encuentren en el duodeno, luego en el páncreas. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico del síndrome de Zollinger-Ellison o de la presencia de un gastrinoma? Se tienen que tomar los niveles de gastrina, que están 10 veces más elevadas que lo esperado en ayuno, o sea que son niveles de más de 200 picogramos por mililitro. Entonces, además de que hay hiperacidez gástrica, identificación del tumor, ya sea por ultrasonido endoscópico, por TAC o por resonancia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison? Pues todos se deben tratar con IVPs por la hipersecreción gástrica. Además de el estándar terapéutico va a ser la resección adecuada para para el sitio anatómico. O sea, lo que se prefiere es quitar el gastrinoma. Entonces, ¿cuál puede ser el tratamiento sintomático? Pues se pueden dar análogos de somatostatina como criótido o lanreotida. Entonces, ¿cuáles son las posibles complicaciones de un síndrome de Zollinger-Ellison? Pues sangrado, perforación, anemia, perforación de víscera u órganos adyacentes, obstrucción de la salida gástrica, justo porque empeoran la enfermedad acidopéptica y empeoran estas úlceras. Entonces, ahora para el adenocarcinoma gástrico, que es el último tema de gastro. Bueno, ¿cuál es la epidemiología del adenocarcinoma gástrico? Es más frecuente en hombres, sobre todo se ha visto un aumento en los pacientes que tienen un hemotipo A y en países industrializados. En México, el 80,2% de los casos se diagnostican en estadios avanzados como 3B y 4 y tiene una supervivencia a los 2 años del 13,8% y la edad media del diagnóstico es alrededor de los 58,6 años. Entonces, ¿con qué se relaciona el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico? Finalmente se relaciona en consumo de dietas ricas en alimentos salados, alimentos ahumados o ricos en nitratos y nitritos. Entonces, ¿qué mutaciones se han visto asociadas con el adenocarcinoma gástrico? Sobre todo mutaciones de Carras, que es una mutación temprana. También se ha visto MCC, APC, P53, P73, ciclina E, que es el que causa la progresión a displasia, y la catenina B, que causa la invasión, y el c-MET, que está presente en los estadios avanzados. Entonces, ¿cuáles son las lesiones precursoras del adenocarcinoma gástrico? Van a ser gastritis atróficas que presenten metaplasia, además de que también se presenta anemia perniciosa y gastrectomía distal, hiploco- hipocloridria y acloridria. También la enfermedad de Menetrier, que son estos pliegues gástricos aumentados que causan exceso de producción de moco, pérdida de proteínas y disminución del ácido gástrico. Entonces, ¿cómo se clasifican los tumores gástricos malignos? Vamos a tener tipo intestinal, que son células que forman estructuras de apariencia glandular que simulan carcinomas de colon, que se asocia con metaplasia intestinal, que es lo que se puede ver también en el esófago de Barrett, que causa adenocarcinoma esofágico. Entonces, también tenemos el tipo difuso, que aquí no hay cohesión entre las células. Este infiltra y engrosa la piel gástrica en cualquier localización, lo que se conoce como linitis plástica, o sea que el estómago se ve como si fuera eh, cuero, piel, entonces como muy engrosada la pared del estómago. Entonces, ¿cuáles son las localizaciones comunes para el adenocarcinoma gástrico? El tercio proximal es el más común en un 37%, luego tercio distal, tercio medio y el órgano en forma global puede ser en un 3%. ¿Cuáles son las localizaciones más comunes de diseminación en casos de cáncer gástrico? Hígado y páncreas, porque es por continuidad, aunque también ganglios intraabdominales y supraclaviculares, sobre todo el ganglio de Virchow, y diseminación a superficie peritoneal que provoca adenopatías periumbilicales, que es lo que se conoce como el nódulo de la hermana Mary Joseph. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un adenocarcinoma gástrico? Generalmente suelen ser asintomáticos en los estados iniciales y ya después pueden presentar dolor epigástrico, pérdida ponderal, anorexia. Si hay afectación del píloro, o sea, como estenosis, puede haber vómito. En los tumores proximales pueden causar disfagia. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico de elección? Sí o sí, es la endoscopía más toma de biopsia con citología por cepillado que tiene una sensibilidad del 95 al 99%. Entonces, en todas las neoplasias, para confirmar el diagnóstico siempre tendrá que ser sí o sí biopsia.
También se puede hacer un ataque de tórax y abdomen para valorar la extensión de la enfermedad y cuál es el tratamiento del adenocarcinoma gástrico. Lo que se prefiere es la resección quirúrgica, que es el único tratamiento potencialmente curativo. Y también se puede considerar hacer una mucosectomía endoscópica cuando la lesión mida menos de 30 milímetros o 3 centímetros. Y si hay invasión a la muscular propia o subserosa, ya sea T2, T4, se inicia quimioterapia con 5-fluoruracilo más ácido fólico más radioterapia. Y eso es todo por la segunda parte de las preguntas de repaso de gastro, que en este caso fueron de estómago.